Vamos a saludar al senador Martín Lustó de Cambiemos. Gracias, senador, por atendernos. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, recibieron la convocatoria. ¿Se puede explicar bien cuál es la intención de Parriles? ¿Modificar la forma de elegir al procurador? La verdad que nos sorprendió mucho la convocatoria por varios motivos. Primero, en mi caso, que es un proyecto de ley, el proyecto lo presenté el 14 de febrero, antes de la pandemia. El de Lucila Crexel es del año pasado. Es decir, que esta era una agenda institucional previa a la pandemia, pero que hoy no nos parece relevante. Y también es muy llamativo que el oficialismo convoque a discutir dos proyectos de la oposición. Nos encanta, pero nos llama mucho la atención. ¿Qué dicen los proyectos? Los proyectos dicen lo siguiente: ustedes saben que el procurador es una figura con mucho poder, más cuando uno va al sistema acusatorio, porque es el jefe de todos los fiscales en la totalidad del territorio nacional. Entonces, ese procurador se tiene que elegir por 2/3 como parte del juego del consenso. Pero además, la ley actualmente le da un cargo vitalicio, que a nosotros nos parece muy peligroso y contrario a las tradiciones republicanas y democráticas. Entonces, nosotros proponemos limitar el mandato a 6 años. ¿Sí? Además, que no se pueda elegir en el año que se elige el presidente. ¿Por qué? Bueno, porque un presidente saliente podría poner el procurador y protegerse a sí mismo. Entonces nosotros presentamos un proyecto para mejorar institucionalmente eso. Nunca se trató, y ahora llamativamente, en medio de la discusión del nombramiento del procurador, ahora lo quiere tratar el oficialismo. ¿Y qué es lo que van a hacer, Lustó? Y justo cuando Rafecas dijo que si no es por 2/3, él no quiere. Claro, que es el candidato del oficialismo. Ya está advirtiendo el candidato del oficialismo, o por lo menos de una parte del oficialismo, que tiene que el ser presidente, por 2/3. es el postulante del presidente. El candidato del presidente, sí. Entonces, ya si él instala eso, nos tenemos que preguntar si no hay otra intención. Y esto me parece, primero, que no es la agenda en este momento. Claramente, yo lo presenté antes de la pandemia, nos parece una buena mejora, pero no es para este momento, hay otras urgencias. Y lo segundo es que pareciera, por lo menos por la propia reacción de Rafecas y por lo que se está discutiendo, que la intención, en lugar de una mejora institucional que limite el mandato, que le impida ser elegido en años de que se elige el presidente, que no pueda ser reelecto, y un montón de cuestiones, pareciera, o por lo menos tenemos la sospecha de que quieren hacer lo contrario, de que lo que quieren es tratarlo o nombrarlo por mayoría simple. Todo lo que no termino de entender es contra de la mejora de institucionalidad. Entiendo las intenciones del oficialismo, sin duda. Lo que no entiendo es, usted presenta un proyecto en febrero y ahora Parriles lo toma y dice, bueno, vamos a tratar el proyecto de Martín Lustó. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cambia algo en Martín Lustó? Esto porque ahora ve intenciones del gobierno de un caballo de Troya. No, correr a la ver, justicia. Tanto mi proyecto como mi proyecto fue firmado por todos los diputados, por todos los senadores de Juntos por el Cambio, todos. ¿Sí? Y el de Lucila Crexel también son proyectos que mejoran lo existente. Ahora, cuando no había pandemia, no se hablaba de estas cosas, mejorar lo existente no es algo que el kirchnerismo quiso. Y ahora, súbitamente, en el medio de la pandemia, con problemas, llaman a discutir nuestros proyectos, que nunca llaman a discutir nuestros proyectos. Me parece interesante, otra vez, creo que no es el momento. No quisiera encontrarme mañana en la comisión con que la intención es tomar un proyecto y sacarle una parte. El primer artículo mío dice, sigue eligiendo por 2/3. Y lo segundo es, el mandato no se puede hacer durante un año electoral. No se puede elegir durante un año en que acabas de nombrar al presidente. El segundo es que se tiene que retirar a los 75 y después que se elige por 6 años, no vitalicio. Porque pensá que darle el poder de ser el jefe de todos los fiscales por toda la vida a alguien es un poder enorme. Y eso traba cómo se elige. Hace muy traumáticos los procesos de selección. Cuando se los saca, de remoción. Pero además hay algo fundamental, que es que es el jefe de la política criminal, si uno quiere, en la justicia. Bueno, eso tiene que ir, el artículo 120 dice que defiende la ciudadanía. Bueno, no es que se queda ahí y decide cuál es su política, sino que tiene que ir en acorde con cuáles son las prioridades que va teniendo la sociedad en distintos momentos. Entonces, ese es el núcleo del proyecto, es limitar el poder del procurador manteniendo las exigencias para elegirlo por 2/3. Nos parece llamativo que nosotros queremos limitar el poder de alguien y ahora se quiere discutir. Ojalá no nos encontremos mañana con que lo que quieren hacer es tratar de elegirlo por mayoría simple, lo cual sería un escándalo. ¿Lustó?
Bueno, en medio de esta discusión no le estoy restando valor a una discusión que hace a la institucionalidad del país, pero mientras se empujan estas discusiones, que son neurálgicas, pero quizás no tan urgentes, sí hay una agenda urgente que se impone. Un dólar blue escalando casi a 190 pesos y una caída interanual del 11,6% en agosto de la actividad económica. ¿Qué tiene para decir sobre esto? Usted es economista y sobre la estrategia que está tomando políticamente el gobierno, básicamente dándole la espalda a estas urgencias. A ver, primero, Carolina, coincido plenamente con vos siendo autor de uno de los proyectos. Lo presentamos antes de la pandemia, cuando además se discutía cómo iba a ser este nuevo gobierno que emergía, si era más kirchnerismo o iba a ser distinto. Bueno, ahí había una prueba, podemos mejorar institucionalmente una parte fundamental, que es alguien que tiene mucho poder dentro de nuestro Estado como el procurador. Esa era la intención del proyecto. Hoy no creemos que hay que discutir esto. Por eso estamos muy sorprendidos. Nos parece raro que en este contexto se quiera discutir esto y hemos visto durante mucho tiempo, y yo lo he señalado, que hay una agenda paralela. Solamente el 2% de los proyectos que hemos tratado en la Cámara tienen relación directa con la situación del COVID. Wow. El 2%. ¿Sí? Entonces, es claro que hay una agenda paralela, a veces de temas irrelevantes para llenar sesiones y a veces de temas que no son la agenda que preocupa hoy a la ciudadanía, sino que son la agenda que impulsa la vicepresidenta. Entonces, claramente, por eso nos llama mucho la atención que se vaya a tratar y por eso sospechamos. Y como decís vos, hoy la prioridad pasa por otro lugar. Pasa por lo sanitario, pasa por la economía. Vos, cuando nombrás el dólar, es el termómetro de la incertidumbre que tienen los argentinos. Y hoy tiene un nivel altísimo porque los argentinos, todos, tenemos una incertidumbre muy grande porque el gobierno no elige, no discute el rumbo, no acierta con las medidas, pero además porque sigue impulsando una agenda paralela. Entonces, cuando la ciudadanía se pregunta, bueno, ¿estamos en problemas? Sí. ¿Se está agravando? Sí. ¿Estamos viendo al gobierno hablando con la oposición con buena voluntad para encarar los temas relevantes? No. La agenda es otra. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar mucho más la gente? Claro. Lustó, ¿qué está haciendo mal el gobierno con respecto a la economía? Además de esto que usted mencionaba muy bien, de estar mirando otra agenda. ¿Qué le sugeriría algo al presidente? ¿Hay que cambiar el equipo económico? ¿Es un problema del equipo económico? ¿Es un problema del presidente y de Cristina? A ver, recién me lo contaba, estaba en una discusión con un colega y un colega me decía, el problema técnico no es tan difícil, ¿sí? Es complejo, no lo estoy minimizando, ¿sí? Argentina viene con un problema estructural, con la coyuntura, con los problemas heredados y con los generados, más la pandemia. No voy a minimizar la situación. Pero mi respuesta cuando me dijo desde lo técnico no es tan difícil fue, ¿técnico desde qué profesión? Pues desde la economía podés tener razón. Desde la ciencia política, desde la psicología, desde la teoría de las organizaciones, desde la psiquiatría, desde esos aspectos, técnicamente, ¿estamos seguros de que no es difícil? Yo creo que uno de los problemas que tiene el gobierno, otra vez, insisto, es que está generando una enorme desconfianza y cada vez que trata de ir por una agenda que no es la relevante, genera más desconfianza en su capacidad y hasta en su voluntad de abordar lo que está pasando. Ahora, Lustó, ¿es el gobierno o también es la vicepresidenta y la titular del Senado y la jefa de Parrilli, Cristina Kirchner, la que genera esta agenda paralela que genera desconfianza? Porque mientras el postulante del Poder Ejecutivo a la Procuración, que es Daniel Rafecas, o sea, el postulante de Alberto Fernández, dice, yo voy a asumir si es con 2/3, y para la confianza y para las inversiones y para la estabilidad de la justicia, el cargo de procurador es fundamental. De golpe desde el Senado, el cristinismo impulsa este proyecto que, robándoselo entre comillas, porque lo esencial del proyecto de ustedes no cambiaría las intenciones de lo que quiere hacer el Frente de Todos, que es cambiar el modo, el número de los que se necesitan. Ninguno de los dos proyectos, a ver, dos proyectos van en la misma dirección, que es los 2/3 sí, pero hace falta más que los 2/3. Bueno, el Frente de Todos va a querer que sea por mayoría simple, pero digo... ojalá que no, Nico, ojalá que no. La verdad que sería escandaloso llevarnos esa sorpresa mañana. Por algo Rafecas dijo, yo no voy a asumir si es por mayoría simple o no. Ahora, todo esto no es lo que hace ruido en la economía, no saber quién manda, porque si el presidente está postulando a una persona que dice si es por la mayoría simple no asumo.
y de golpe el mayordomo, por llamarlo, es una cosa mía, de Cristina Kirchner, el senador Parrilli, presenta otro proyecto que es de ustedes y que quiere hacer otra cosa, esto genera desconfianza. A ver, pensá lo que ha estado pasando. Yo lo comparto eso. Cuando digo el gobierno, incluye a todo el gobierno. Naturalmente que la vicepresidenta es parte del gobierno. Ahora, pensá lo que estuvo pasando. Estuvimos mucho tiempo discutiendo la reestructuración de la deuda. Sí. ¿Sí? Y yo he señalado varias veces el apoyo a la reestructuración de la deuda. He mejorado uno de los proyectos que vino al Senado para la reestructuración de la deuda, pero dije que la reestructuración era importante para asegurar la sostenibilidad de los compromisos de Argentina, pero por otra parte también para poder tener acceso a los mercados. Entonces vos la reestructuración la lograste. ¿Por qué no tenés acceso a los mercados o cada vez es más difícil? Bueno, porque mientras vos lográs la reestructuración de la deuda, un día sacás Vicentín, otro día las TIC por decreto, otro día te gastás 14.000 millones de pesos en la reforma de la justicia, otro día sacás Nodio, otro día, no lo podemos confirmar, pero parece que vas a cambiar la manera en que vas a elegir el procurador. Bueno, naturalmente que eso genera, por más que corrijas una parte de la economía, genera desconfianza. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí, claramente sí. Esa agenda bicéfala, esa agenda esquizofrénica, genera muchas más dudas sobre el futuro. Las dudas sobre el futuro, una situación ya de por sí enormemente compleja, agravan las circunstancias actuales y las circunstancias futuras, y todo el mundo reacciona tratando de procurarse su propio futuro. Y muchas veces en la Argentina eso es el dólar. Gracias, senador Lustó, por estos minutos. Veremos qué pasa mañana. Gracias a ustedes. Estamos